un encuadre, una foto, es una superficie plana, el cual nos da dos dimensiones, lo que sería el alto y el ancho. Pero para una estructura se llama estructura de la imagen, precisamente cuando tenemos dos ejes que son dominantes. Estos dos ejes dominantes precisamente son el eje de altura y el eje horizontal. En este caso se le llama eje dominante de altura cuando tenemos un elemento y sobre este ya no se puede ver más. Quiere decir, por ejemplo, en esta fachada de esta casa con esta chimenea, el eje dominante lo vamos a tener a partir de este punto. ¿Vale? Imaginemos que es una línea vertical. Este sería el eje dominante vertical. Ya que más arriba de este punto ya no vemos nada. Nuestra vista lo que hace de una forma inconsciente en nuestra mente es de alguna forma ver cuál es ese punto y baja hacia la parte horizontal de esa composición. Por otro lado, el eje horizontal lo tenemos siempre en principio con el horizonte. Cuando no vemos el horizonte, serán aquellas líneas o aquella línea dominante que nos produce un eje horizontal. Es decir, en este caso el horizonte no se ve, estaría a la altura de nuestros ojos. Cuando vemos algo, siempre el horizonte está a la altura de los ojos, de nuestros ojos cuando miramos, o a la altura, si hay figuras, a la altura de los ojos de las figuras que haya en el encuadre. En este caso, como no tenemos ninguna figura humana, lo que sí nos hace como eje dominante horizontal sería esta estructura de pared. Bien, ¿eso qué nos hace estos dos ejes? Primero, saber que es una fotografía, en principio, realista, que es real, que no es, luego veremos cómo a la falta de alguno de estos ejes o la totalidad de sus ejes, ya no es una fotografía realista. La llamamos abstracta, textura, otra serie de cosas, y pornográfica, pero no podremos decir que es una cosa, una toma real, o es una imagen real. ¿Sí? Lógicamente, esto es lo que se llama estructura. Lógicamente, para dar esa profundidad, nos falta una tercera línea, es decir, la fotografía lo que intenta es que en un plano de altura y de anchura, tener o darle impresión de que existe una profundidad. Esto se logra cuando hacemos toma, la composición, una línea que fuera diagonal. Nuestra mente percibe esto como si fuera que existe una distancia entre un primer plano cerca nuestro y el infinito. Que no sería este caso. ¿Vale? No tenemos esa línea diagonal que nos permite ver que hay una profundidad. Entonces se nos queda una imagen prácticamente plana. En este caso, todavía podríamos distinguir un poco de profundidad en estos elementos de aquí. Pero es tan ¿veis? No sé si veis lo que marco, es estas líneas que en realidad
son las líneas de perspectiva. Si nosotros si nosotros tuviéramos una línea recta, se nos iría a un punto determinado, que sería un punto de cita. ¿Sí? Entonces, ¿veis que la línea dominante del eje vertical es esta línea? ¿Sí? A partir del punto más alto, el cual más allá no tenemos información. Imaginemos que tuviéramos aquí un pájaro, ¿vale? Y nos hubiera salido un pájaro. Pues, oye, como este punto es el más alto, más que nuestra percepción sería esta, ¿vale? Esta sería la línea dominante. Nuestra visión iría hacia la parte inferior de la imagen con esa fuerza, esa tensión, ¿no? Y la línea horizontal nos viene provocada por esta otra. ¿Ok? Imaginemos que aún así aquí tuviéramos una nube. Nos queda más alto que la del pájaro. La línea dominante, vertical, es la que tendríamos desde el punto de la nube hasta, hacia abajo de la fotografía, hacia la parte horizontal del nuestro cuadro. ¿Sí? Vamos a ir analizando algunas teorías. Entonces, primera sensación que tenemos, en realidad, la información que nos llega más desde el punto de vista de la línea dominante vertical sería sería esta línea sería la dominante. Esto sale aquí el cacharrito no sé si sabe, ¿vale? Esta línea sería la línea dominante. La línea horizontal nos daría esta estructura de aquí. Que es la línea más baja, en este caso, de línea horizontal, que nos da que por debajo de ella no tenemos información. La línea vertical es aquella que por encima del punto donde podemos tirar esa línea, no nos da más información. ¿Tenemos alguna línea en profundidad? Pues no. Aquí no tendríamos, podríamos tener posiblemente esta de aquí, ¿vale? Pero la podemos considerar toda como una foto plana. Con lo cual podemos decir que si yo quiero conseguir una imagen plana, lo que buscaré serán que solo tenga en la composición una línea dominante vertical y una línea dominante horizontal. Siempre siendo realista, para una foto realista. ¿Qué quiere decir también una línea vertical y una línea horizontal? En cuanto a la composición de la foto y las tensiones que provocamos. Vamos a ver, por ejemplo,
aquí la línea horizontal, está claro, que sería esta, ¿no? ¿Sí? ¿La veis? ¿Sí? ¿Cuál sería la línea vertical? ¿Cuál sería la línea vertical? Pues posiblemente yo le daría este lado, por aquí. ¿Por qué? Porque sería como el punto más alto donde de la parte de la nube que ya no tenemos más información. ¿Podríamos dar como hecho como este? Bueno, lo normal es que aquí prácticamente nos vamos a este punto y de este punto ya bajemos. Imaginemos que vamos a hacer un recorte de ese punto. ¿Qué pasaría si en la composición, en lugar de dejar todo este margen izquierdo, nos acercábamos más a la figura? Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a recortar la foto. La foto termina así aquí, ¿vale? ¿Esto qué nos provocaría? Pues prácticamente una tensión tan fuerte que nos iríamos ya de, de- de la imagen. Porque si veis, la línea vertical, que sería esta de aquí, a partir desde este punto de abajo, ¿vale? Que sería el dominante, ya que casi ya todo esto no hay ningún tipo de información, está muy cerca del borde. Ten en cuenta que esto es como si lo hubiéramos contado, ¿eh? Está muy cerca del borde de nuestro cuadro, y esto provoca que salgamos de la fotografía. Prácticamente no nos vamos hacia la derecha, sino que leyendo de la izquierda hacia la derecha, llegamos al punto dominante, bajamos y como está cerca del borde de nuestra foto, nos echa fuera. Todo esto, con lo cual no produce una foto una cierta estabilidad y hace que nuestra fotografía tenga un cierto equilibrio y por otro lado podamos recrearnos un poco más en la imagen que tenemos. Con lo cual, si vamos a hacer pues, una foto para que pueda verse por algún motivo, que no sé, que queramos hacer esto, ¿no? Porque todo es posible, lo que procuraremos es dejar más margen, no tener una tensión visual tan fuerte. Es decir, haremos una lectura mucho mejor, mucho más pausada de todo lo que hay dentro de la foto. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Lo que comento. ¿Lo entendéis o queréis? ¿Me oís? ¿Hola? Sí, sí, sí. Yo no sabía si... No sé si se entiende o no se entiende lo que... Sí, sí. Sí, sí que se entiende. Sí, Abelardo. Sigo para adelante entonces. Cuando no tenemos... vamos a ver estas imágenes que están tan bonitas del volcán. Aquí nuestra línea más dominante vertical sería esta parte, ¿vale? Sería esta parte de la, hacemos una lectura así, la parte más alta de la nube volcánica, del gas volcánico, ¿no? ¿Y cuál sería la parte horizontal? Pues tendríamos esta línea que va recorriendo visual, sería la parte horizontal.
¿vale? Aquí vemos que hay un sentido, aunque la fotografía es bastante plana, pero vemos que hay un recorrido desde este punto, como una especie de zigzag, de río de lava, que nos hace surcar la foto y nos hace ver la foto de un recorrido determinado. Con lo cual nos podría dar un sentido de cierta profundidad. Es decir, aquí en esta línea de horizonte la tenemos como más cercano a nosotros, es lo que provoca una línea, una línea horizontal, perdón, no es una línea horizontal, una línea horizontal que está cerca de la parte de la línea horizontal, de la línea base de lo que es el encuadre, nos produce mucha estabilidad. O sea, esta línea, contra más cerca está de la base de nuestro encuadre, más estabilidad nos da. En cambio, una línea de tensión cerca de lo que fuera el recorte de la foto, hemos visto antes en el caso de la pareja que prácticamente no había continuidad en ese recorrido en lectura de la foto y por lo tanto nos íbamos fuera, había mucha tensión y nos iba fuera, nos llevaba fuera de la foto. Entonces vemos que las fotografías que tienen, en este caso, solo habría un eje vertical, ¿no? Desde este punto máximo hacia abajo de la parte horizontal. Pero ya no tenemos línea horizontal visual donde apoyarnos, ni de horizonte ni de ningún tipo. Eso que nos produce, pues nos produce una sensación ya de una cierta inquietud visual. Es decir, ¿qué puede ser esto? Ya nos llama la atención. De hecho, vemos que es una fotografía hecha cenitalmente pues, de un humano, ¿no? Claro, es una opción que nunca solemos a veces ver, con lo cual nos puede atraer esta fotografía por ese hecho, ¿no? Porque al haber un lo máximo, una foto cenital sobre ese objeto, lo vemos diferente. No tiene perspectiva, no tiene profundidad y sería una fotografía plana. También, ¿de acuerdo? Otra fotografía que pusisteis por el WhatsApp. Aquí vamos a poner cuál es la estructura de la fotografía de este encuadre. Vemos que la parte más alta del eje vertical dominante sería este, ¿no? ¿Vale? También podría llevarnos
también podría llevarnos la forma del eje a este de aquí. ¿Ok? ¿Vale? Y la parte horizontal, parece innegable, pues que sea este de aquí. ¿Vale? Aquí sí hay una pequeña eh, línea de perspectiva, que es esto de aquí. ¿Vale? Con lo cual, aunque siendo una figura con una cierta perspectiva, casi podríamos considerarla casi como una figura, como una posición plana, ¿no? Porque es tan corta la perspectiva que podría incluso estar, no hay mucha profundidad de campo en el cual el animal lo podamos ver. No nos da cuál es su forma concreta. ¿Eh? Entonces, la podríamos considerar como una fotografía también, una fotografía plana. Aquí podríamos ver pues, el eje dominante por el brillo, y eso lo podríamos tener por esta zona, ¿no? Por esta zona, y no tener eje horizontal. Porque, como veis, aquí hay un eje que se ha ido difuminando, aunque tiene una cierta, aquí hay, no un eje, perdón, una línea de perspectiva y otra línea que lo que está tan difuminada que no es por contraste, no sabemos muy bien exactamente qué es lo que aquí hay detrás. Simplemente nos puede guiar. Pero en el fondo es un eje horizontal dominante no existe como tal. A no ser que sea, claro, la base de nuestro encuadre. Vemos que tiene aquí ha habido una cierta perspectiva, puesto que tenemos también este eje, vemos que es lo que nos da un círculo, se nos convierte en un óvalo por perspectiva. ¿Qué puede pasar entonces si realmente no hay un eje horizontal? Ya empezamos también a dudar, a tener una nueva imagen que cada vez la vamos viendo diferente. Es decir, aquí ya no concretamos qué es el objeto, es un detalle de un objeto, de un termo, y nos lleva a ir simplificando y a irlo entendiendo, ¿no? Irlo entendiendo qué es, pero sin embargo es nuestra intención. Como fotógrafo hemos querido hacer esta foto y nuestra intención es que la persona intente pensar, se quede mirando esta foto para averiguar qué es lo que es. Porque es una cuestión estética. Esta foto de no sé si Ana, vemos que el eje vertical la tendríamos en la parte más alta, tendríamos en la parte más alta de este punto, ¿no? ¿Vale? Desde aquí, en este punto, nos pasamos. ¿Tenemos eje horizontal? No. Entonces, ya nos está provocando que
no entendemos bien, ya no entendemos bien a qué imagen, si es una imagen realista o no. En principio, entendemos que no es una imagen realista. No nos podemos ver como tal, en el sentido de que nos va faltando un eje horizontal. Vamos a un icono. En el icono, aquí, la parte más alta, el eje vertical, sería dominante, sería esta. ¿Vale? ¿Tenemos eje horizontal? No. ¿Sería una imagen realista? No. Entonces, podemos ir pensando que cuando nos falta un eje, sea el horizontal o sea el vertical, ya entendemos que son figuras, fotos planas, que no tiene profundidad y por lo tanto, y además, al faltar un eje, puede ser una fotografía de un icono o ya hacia más abstracto, que no llegamos a entender qué es lo que quiere representar, sino ver la parte estética que el fotógrafo quiere realizar. Aquí tenemos algún tipo en este bokeh, tenemos algún tipo de eje vertical dominante. Hombre, podríamos encontrar algo muy difuso, como por aquí, pero está tan difuso que casi ni se puede, no se le podría representar. ¿Tenemos algún eje horizontal? Pues no. Podría ser algo tan difuso que podría ser este por aquí, como eje dominante. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos conlleva? Pues que no es una fotografía de tipo realista, si lo llegaríamos a pensar, si no tiene ya un eje vertical y un eje horizontal, sería casi una textura. Llegando a este punto, sería pues estas luces de bokeh, perfectamente. Lo que nos llama la atención de este bokeh pues sería el peso, el color, lo que fuera, pero que lo que nos quiere representar el fotógrafo es simplemente eso, simplemente esa abstracción con lo que ha hecho de esas luces, con el bokeh. Solamente quiere representar eso, no quiere representar nada real. Vamos a hablar también de, por ejemplo, una cosa que te entendí. Se oye un ruido. Sí, no sé.
Se te ha ido. A ver, Se me ha ido. igual he sido yo cuando me comenta. Como que alguien estuviera tomando sopa. Aquí, voy a hacer otra vez. Compartir. No sé si esto se ha ido en la atención. Aquí, pantalla. No sé si me va a pasar igual que antes. Voy a ver si podéis ver la foto. A ver. ¿Sí? ¿Se puede ver la foto? Sí, Vale. Sí. Sí, sí. Aquí llegamos ya a un punto de abstracción. Es decir, este es un árbol en el cual hemos hecho una trepidación, un movimiento con la cámara y hemos logrado este tipo de imagen, que es lo que queríamos conseguir, este tipo de textura. ¿Tenemos línea vertical? Yo diría que no, ¿no? O sea, no tenemos ninguna línea dominante vertical, ¿verdad? No lo hay, ¿no? Tenemos una línea horizontal, no sé aquí abajo, pero tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué comprobaríamos con eso? Que lo único que sería algo icónico o abstracto. No tenemos una foto realista, ¿vale? O sea, sí, que para una foto realista, como mínimo, debemos de tener primero un eje imprescindible, que aún así un eje hemos visto que a veces nos dificulta eh, entender la figura como puede ser, el caso de la lámpara de Ana, que hemos visto antes, y, eh, y para pasar a tener una foto realista, como mínimo hemos de tener los dos ejes, una de dominancia vertical y otra de horizontal, bien sea el horizonte o bien sea una dominante horizontal, y por otro lado, para que no se considere una fotografía plana, debemos de tener unas líneas de tensión, de fuerza, diagonales. ¿Vale? Problema, a ver, aquí, uno de... Vale, esta es la anterior. Vale. ¿Cuál consideráis que sería la línea vertical dominante? ¿Sí? ¿No? La línea dominante sería esta de aquí. Desde este punto, que es el punto más alto, tenemos esta nube, nos hace una traza de línea dominante. ¿Vale? ¿Cuál es la línea horizontal dominante? Aquí nos puede confundir dos cosas. En principio, la línea horizontal dominante la considero esta. Si bien hay otra línea también importante, aunque no llega a ser del todo horizontal, porque hay una cierta inclinación que es esta. ¿Ok? Aquí vemos que eh, esta foto, esta nube, nos hace que estemos cerca del extremo de la foto. Y aquí habría que tener cuidado con ello, porque es posible que haya demasiada tensión y que con esto nos fuéramos hacia afuera en lugar de ir recorriendo todo esto. Si esta nube, yo que sé, estuviera mucho más cerca, por ejemplo aquí, ¿vale? Es muy posible que con la línea vertical dominante incluso llegásemos a ver directamente sin que se nos enmascare
la persona o no tengamos que buscar esta persona siguiendo toda una serie de lectura y la encontraremos al final prácticamente con esta línea vertical dominante. ¿Vale, Antonio? ¿Sí? Vale. Es que esta línea dominante vertical, que viene a consecuencia de esta nube, ¿vale? ¿Vale? Aquí hay una nube, ¿vale? Nos ha hecho que la línea vertical sea esta. Que hay un problema con esto, ¿verdad? Contra más alta está, más cerca nos lleva al borde. Hay un problema con esta nube. Es decir, a lo mejor después se tendría que haber quitado alguna nube por aquí con Photoshop, de eso, y ponerlo más un poquito más hacia el interior, porque la tensión que nos hace es, se hace normal, pues eso, si se hace una lectura rápida así, se ve el objeto de la nube, nos hace una percepción de que es la parte vertical dominante y bajamos muy cerca de lo que es el borde del objeto. Tendríamos que intentar que haya una nube que en este caso, cualquier otro evento, ¿no? Si hubiera sido un pájaro, por ejemplo, pues ok, ya tendríamos más alta que la imagen de esa nube, ya tendríamos esta otra dominante, ¿no? Vertical. ¿Y qué conlleva? Pues a ver esta persona, ¿no? Después hay otras líneas que podremos ya seguir, que sería la línea esta de lo que es la costa y lógicamente la línea horizontal, ¿vale? Dominante. Aquí se podría hablar más pues, de aspectos compositivos de lo que podría ser, por ejemplo, este campo de montaña y la vertical, veríamos esta inclinación, este otro triángulo y esta otra línea inclinada, con lo cual no llega a ser una, si por ejemplo hubiéramos cortado por aquí, un poquito más por aquí, donde no estuviera la línea esta inclinada que la costa tan fuerte, no tuviéramos tuviéramos mucho más recto, se nos hubiera quedado una foto mucho más clara, ¿vale? La consecuencia de poner esta línea entre el mar, el oleaje, nos da una sensación de una cierta perspectiva, una cierta profundidad. Lógicamente, podemos ver pues, que aquí hay un plano, aquí hay otro plano, ¿vale? Aquí hay otro plano y aquí habría otro plano, también las dos planos, ¿vale? Nos da una cierta profundidad de campo, porque la cuestión del espacio de definición está hecha hasta el infinito, y con lo cual la distancia focal es hasta el infinito, y lo que comprobamos con eso es que hay diferentes planos existentes y ya de por sí nos representa una profundidad, a pesar de que la fotografía sea plana. Esto
se consigue una fotografía plana, deja de ser un tanto plana porque conseguimos diferentes planos intermedios, o por otro lado podemos hacer que la fotografía hubiera quedado plana si completamente, si no tenemos, nos acercamos, hacemos que la persona que está en primer término la enfoquemos perfectamente y todo lo demás que desenfocar. Cuando el espacio de enfoque es relativamente pequeño, entonces no tenemos la percepción de diferentes planos intermedios y por otro lado esas líneas verticales y horizontales ya vuelven otra vez a no existir una línea. ¿Sí? Por tanto, de aquí lo que habría que corregir es la parte vertical que hemos hablado. Sí, desde mi punto de vista, o sea, para mi gusto, esta es una foto baja, para mi gusto, esta nube que existe aquí, o estas que están aquí, que son más bajas, pero bueno, mientras que la parte superior esté un poquitín más centrado, y sobre todo a la vertical del sujeto, sería para mi gusto más interesante. Vale. Una vez que encuentras el eje vertical dominante, tú vas a ver la figura. Después se verá más. Ojo, eso en cuanto a la composición. Otra cuestión es que tú digas, oye, pues no, a mí me interesa que haya una cierta tensión. Esta nube la voy a intentar recortar, pero que quede como José de Benito, dejar un punto de anclaje máximo, y a partir de ahí, que yo no me vaya fuera de la foto, pueda decir que eso sea una línea vertical dominante. ¿Vale? Esto sería pues eso, interesante. O sea, ¿por qué? Porque la lectura y siempre se nos va a escapar la línea vertical, si está cerca del borde, igual que la línea horizontal está cerca del borde, nos va a echar fuera de la fotografía. No vamos a hacer nuestra mente, nuestra visión no va a querer interpretar la foto. Enseguida nos vamos a ir de la foto. Te entendía mejor. Bueno, ¿Sí? que te he oído un poco mal. Vale, vale. ¿Perdón? ¿Me oyes? No, es que te he oído mal. No, No sé qué me ha pasado. ¿me oyes o no? Sí, sí, te oigo bien. Vale. Ahora sí. No sé si has visto lo que quería comentarte con la anterior, ¿sí? Con el eje dominante, que Sí, estuviera un poco más, que hubiera un elemento un poco más alto, que hubiera un elemento un poco más alto para que ese elemento vertical pudiera caer encima de la persona. ¿Sí? Vale. Aquí, por ejemplo, vemos que el eje vertical dominante lo tenemos aquí, ¿no? Con estas cañerías nos ha creado, también podría ser este otro, ¿vale? Pero en principio entendemos que hay un corte con el tema de la fachada con este eje. Al mismo tiempo hay un eje dominante horizontal que sería este, ¿de acuerdo? ¿Es una fotografía plana? Casi, porque aquí vemos que tiene una cierta perspectiva el farol. Bien, con lo cual casi rozaría una fotografía plana. ¿Es una fotografía realista? Pues sí, porque en principio tiene dos ejes, tanto uno vertical como uno horizontal, dominantes.
y ya acercándonos un poco más, dejaría de ser una fotografía plana, sí, por esta, por esta perspectiva del farol. ¿Sí? Eh, vale. En esta fotografía, ¿cuál sería el eje vertical dominante? ¿Dónde están las puntas? La horizontal. La horizontal, Las puntas. las puntas. ¿Sí? Bueno, yo ¿No? lo vería más, fijaros, yo lo vería más, a ver si puedo poner yo lo vería más en esta línea de aquí. Se me convierte en una línea horizontal eh, como dominante, ¿eh? Porque de alguna forma me cambia los colores. Aquí lo tengo como a trazos y las puntas, aunque me dan a base de puntos, me dan una línea, no es tan fuerte quizá como esta, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves? Mm. ¿Cuál sería la línea vertical? Pues sería aquel de aquí, de arriba, la máxima, la parte de arriba superior de nuestro encuadre, hasta la parte prácticamente de las puntas de los lápices, no tenemos información. Con lo cual, ¿cuál sería la línea más alta, vertical, dominante? Pues prácticamente podría ser esta. O podría ser igual esta otra que es un poco superior. El azul. O si queréis esta, no sé. Pero prácticamente son iguales. Son iguales. ¿Consideramos una fotografía realista? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un eje horizontal dominante y un eje, como mínimo, vertical dominante. Tiene un eje vertical dominante. ¿De acuerdo? Es una fotografía. Abelardo, una pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto el eje dominante puede ejercer alguna incidencia en la composición de la fotografía? Sí, es decir, cuando yo te lo he intentado comentar, pero no me he sabido explicar correctamente. El eje dominante horizontal lo que nos hace es para nosotros que la parte de equilibrio, primero, el eje horizontal esté horizontal, como tal, que sería la línea de horizonte, y esa línea, conforme la vamos acercando, la vamos acercando hacia la parte baja, todo lo que tengamos en esta zona nos va a dar una cierta estabilidad. Siempre que tengamos información, lógicamente, si tenemos un vacío, cada vez nos vamos a quedar sin foto, ¿no? ¿Sí? ¿Esto se entiende? O sea, si yo aquí tuviese pintado, yo qué sé, un sol, ¿vale? Contra más bajo esté la línea de fuerza dominante horizontal, hacia más bajo de la estructura, pero nos comentan que si vamos muy hacia los extremos, la tensión es tan fuerte que ya nos salimos fuera de la fotografía. Ya no vemos qué es lo que hay más. O sea, tenemos que tener Benito, este fotógrafo que hace esta teoría del anclaje, dice que tiene que haber una distancia que sea
20% como mínimo de la... O sea, aquí tenemos entre 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues sería el 20%, una cosa así, en esta zona. Para esta fotografía, aquí, en este punto de aquí, tendríamos lo que se llamaría anclaje mínimo. De tal forma que cualquier objeto situado aquí o a partir de aquí nos echa fuera. Si nosotros hacemos una lectura con este eje dominante horizontal, que nos conlleva a que leamos de esta forma horizontalmente la foto y nos salgamos de la imagen. Ya no nos recreamos en qué pueda haber más allá. Ojo, el fotógrafo nos lo ha dejado vacío, en la parte de arriba. Toda esta parte de arriba queda vacía, ha quedado sin imagen, ha quedado amarilla, ¿no? No nos da información, ¿no? Ha quedado así precisamente porque él considera, por contraste de colores, etcétera, que esta fotografía pues, le ha gustado y que además, pues, que sé, va a ser una fotografía que luego puede ir un texto lo que pueda editar. Pero a más, él no quiere que tú te estés recreando en los lápices de color. Él te va llevando una información que según por esa línea de fuerza un dominante horizontal, llegará a un punto que como está ya, incluso en la imagen tocando el borde, ya te salgas de esa fotografía. ¿Vale? En vertical pasa lo mismo. Fijaros que en vertical, os he dicho que había un punto de anclaje donde a partir de ahí, cuanto más cerca llegamos a los bordes, nos desprendemos antes. Pues. Entonces, en vertical, el eje vertical mínimo, pues estaría mejor por aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿no? En esta zona de aquí. ¿Vale? El eje horizontal, hemos dicho, estaría por esta zona de aquí. Es decir, que si yo en este punto verticalmente me acerco, este punto, perdón, antes he comentado que he sido con una lectura horizontal, pero en el fondo es contra más me acerco yo del eje vertical dominante hacia la derecha, también podría ser hacia la izquierda, es decir, aquí podríamos ver que esto podría ser la parte, el otro dominante, el punto mínimo de anclaje sería por aquí. A partir de ahí, contra más llevamos esta línea dominante hacia la izquierda o esta línea dominante hacia la derecha, nos salimos ya fuera de la foto. ¿Lo he sabido explicar, Cristian? Desde el punto de vista compositivo. Sí, sí. ¿Sí? Otra pregunta que me surge entonces es, ¿yo puedo llegar a tener en una fotografía un eje dominante de profundidad que sea realista? Hemos dicho que líneas de profundidad son diagonales, que ya son visibles o invisibles. Es decir, aquí prácticamente hemos visto que la línea horizontal es casi una línea visible. Hay líneas que se ven claras y otras que nos la formamos mentalmente. Por ejemplo, aquí con los distintos puntos, nos hemos creado de las puntas de los lápices, nos creamos otra línea imaginaria. Vale, La entendido. fotografía, hemos dicho que para que la fotografía sea realista, como mínimo debe de tener dos ejes dominantes, un eje vertical y un horizontal. Bien sea
el eje del horizonte, o bien sea otro eje dominante compositivo, ¿eh? Con fuerza. En este caso, vemos que el fotógrafo ha puesto este rápido de esta forma, creando un eje dominante como así, ¿no? Y no nos quiere dar mayor información. Si a su vez, imaginemos que aquí hubiera dicho, pues yo voy a crear, aquí no que estén en una superficie plana amarilla, sino que esto pues va a tener, pues aquí voy a poner otro lápiz, ¿vale? Y aquí pues una goma de oro, ¿vale? ¿Qué pasa? Fíjate que hay una perspectiva, ya no queda, no es una fotografía plana. Si hubiéramos puesto una cosa de este tipo y se viera así, hubiera esta posibilidad, puesto que vemos que estas líneas nos producen una tensión y nos creemos que existe una, una profundidad, ¿no? Inexistente en principio en una superficie plana, ¿no? Por nuestra imagen, nuestro cerebro se engaña y quiere verlo de esta forma. ¿Bien? Vale. Muy entendido. ¿Vale? Y la otra situación es que cuando hemos visto que si existiera algún tipo, en este caso hemos puesto, por ejemplo, esta goma de oro, ¿no? con esta perspectiva. ¿Qué sería? Sería una fotografía realista, pero con una perspectiva, con una profundidad. ¿Vale? Si vamos a poner cuando hablamos de profundidad, Antonio nos comentó en el último tutorial que hizo él, de que si hacemos una profundidad pequeña, es decir, el campo lo vemos por detrás desenfocado, vemos aquí que está muy bien enfocado este ave, sin embargo la parte de atrás está desenfocada. ¿Es una fotografía plana? Sí, no tiene perspectiva. O ligeramente podríamos pensar, esto es algo de la perspectiva, porque aquí tiene una cierta inclinación. Me parece que nos da la sensación que este punto está más cercano que este otro punto. Aquí. Igual que esta curvatura parece que nos da como una perspectiva del animal. Pero casi podríamos casi decir que es plana. ¿Por qué? Porque al hacer una pequeña profundidad de campo, se arriesga mucho el objetivo, con lo cual no tenemos del animal hacia atrás información. ¿Cuál sería la línea vertical dominante? Vamos a ponerlo, pues lo veríamos que de la parte superior en la cual nos llega información sería desde el punto de vista del pico, ¿no? Bueno, considerarlo siempre vertical, ¿no? Pero no, pues, bien, ¿sí? ¿Cuál sería la línea horizontal dominante? Aquí no tendríamos, porque todas las líneas del plumaje nos llevan hacia a no tener una línea muy concreta. Podría existir una línea tal como esta, ¿vale? Pero no
parece que aquí quiere darnos una sensación de tener una cierta fuerza, pero estaría ya muy próxima o no tendríamos llegando abajo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Es una fotografía realista? Sí. Tiene dos ejes. Tiene una cierta profundidad de campo. Sí. Está cerca del borde, es decir, si nosotros vamos con el pico aquí, prácticamente podemos, vamos a mirar con esta foto, por un lado, este plumaje, y por otra ley, que es la ley de la mirada, lo que sí vamos a entender que la parte del ojo del animal lo vamos a observar. Es decir, podríamos hacer una lectura así, así, subiríamos hacia aquí y nos entenderíamos en el ojo. Con lo cual no saldríamos tanto de esa foto. Miguel nos ha creado una foto de tal forma que al final nos quedamos retenidos ahí pensando en ese ojo. No sé, más fotos. Por ejemplo, aquí, últimamente, del WhatsApp, bueno, esta fotografía. ¿Qué es lo que tenemos? Líneas de fuerza dominantes vertical. Bueno, podríamos aquí tener estas nubes. Vamos a representar que fuera esto. ¿Vale? Lo que pasa es que deja de ser casi una textura todo esto y no vemos con suficiente claridad. Sabemos que es una nube, pero no vemos con suficiente claridad cuál es una línea vertical dominante. ¿Cuál sería la línea horizontal dominante? Como nos hemos enfocado a los ojos, la más baja sería la de este hombre. ¿Bien? ¿Es una foto realista? Sí. Lo que pasa es que vista así y sabiendo cómo es la persona humana, vemos que sería casi onírica, ¿no? Porque estaría como flotando, ¿no? O se han tirado un avión o están, no llegaríamos a comprender muy bien, pero sí nos llama la atención. Porque, oye, pues mira, están cayendo, están haciendo capriolas, están haciendo una cosa extraña, pero no vemos nuestra comprensión. Entraría dentro de esa idea de intentar ver qué es lo que está sucediendo. La foto nos atrapa. ¿Vale? ¿Sí? No sé, aquí. Bueno, aquí existe. Bueno, parece que esta línea vertical lo vemos como bastante dominante, ¿no? Bien. Nos rompe el esquema por contraste. Tiene, esta también es una fotografía cenital, pero tiene un poco de perspectiva, que es esto, ¿no? Estas líneas, a fin de cuentas, pueden ser oblicuas, nos llevan a que hay una cierta profundidad. O sea, que a pesar de ser una foto que teóricamente, que para mí sería una foto plana, pero tendría quizá con estas líneas decir, bueno, hay algo que me llama la atención, que no es tan plano como es. Y quizá porque conocemos todo lo que es el concepto de una taza y un plato.
y por eso no llega a ser, no llega a ver una abstracción por eso. O sea, no llega a ser no llega a ser icono, a pesar porque bueno, seguimos teniendo un eje dominante vertical y esta cierta líneas de integración que por ello nos conllevaría a pensar en que es una foto realista. No sé, algunas más, si queréis, pero de las que habéis sacado, yo creo que, bueno, aquí seguiría también siendo, ¿cuál sería la foto, cuál sería el punto del eje vertical dominante? Esta. Aquí tenemos Torre. la torre. Aquí tendríamos, espera, no voy a hacer. Aquí también tiene un pequeño problema. Es este punto nos queda este eje, ¿vale? Dominante, pero también hay otro que sería este aquí de este pino, ¿vale? Que nos queda, en teoría, está ya tan cerca del borde que no lo vemos. Si esto estuviera más aquí, todavía nos echaría fuera prácticamente de lo que es la foto. No sé si esta ramita estuviera por aquí, nos llamaría más la atención y casi que nos echa fuera por la tensión, ¿no? Esto debemos intentar, si es posible, evitarlo si somos capaces. O bien luego con Photoshop o con algún otro de eso, quitarlo, ¿no? Aquí no pasaría nada si recuadramos un poquitín y vamos, retocamos prácticamente estos árboles, ¿no? La fotografía tiene un eje horizontal, que tendría este dominante, ¿no? Pero este abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte pues, no lo tenemos tampoco tan claro. Tenemos un trozo de horizonte, pero no está tan claro, ¿no? Como esto es mucho más dominante, mucho más rápido. Tenemos alguna línea que nos lleva de las estructuras que tenemos a nivel diagonal, de esas diagonales, pues, o sea, que fuera para indicarnos profundidad, pues no la tenemos. Con lo cual, podríamos definir que esto es una fotografía plana. Vamos a pensar, decir, bueno, porque tenemos esto en primer término, tenemos esto en un plano intermedio, este en plano posterior al intermedio y este en plano de fondo, ¿no? Donde vemos aquí la catedral y un poco la pantalla, ¿no? Bueno, sí, esto nos daría ese tipo de profundidad, pero no dejaría de ser plano porque no hay ningún tipo de línea diagonal. Bueno, veréis, por ejemplo, aquí está porque nosotros sabemos qué es esto. O sea, nosotros entendemos por imagen que esto es una cuerda, ¿vale? Pero alguien, porque la conocemos y lo tenemos muy interiorizado, pero alguien que no lo supiera, prácticamente eso casi sería textura. ¿Por qué? ¿Tenemos alguna línea dominante vertical? No. ¿Tenemos alguna línea dominante horizontal? No. ¿Podría llegar a ser una foto realista? O sea, ¿tenemos algún tipo de profundidad? Muy poca, ¿no? Como antes, por ejemplo, esto puede ser un primer plano y esto un último plano. Y claro, todo está enfocado, pero
lo que casi nos está indicando es más la textura de la cuerda. No sabemos si eso está sujeto, a qué pertenece la cuerda, no tenemos información. ¿Vale? Lo único que sí es que tenemos unas líneas, sí es cierto, que tenemos unas líneas que nos podemos entretener en ellas, ¿no? ¿Vale? Esta otra. Bien, pero casi produce un poco como un patrón, ¿no? Es la misma cuerda amontonada. ¿Sí? Como fotografía plana, esta de Antonio, está claro que sí, tiene un eje vertical. Podríamos considerar esto como un eje vertical dominante, ¿vale? Tiene un eje horizontal dominante. Podríamos llevar un poco así, un poco sui generis, o bien Los clavos. con los clavos, con los clavos. ¿Eh? Serían los dos, no sé cuál tendría más fuerza. Posiblemente nos lo lleve porque nos ocupa más esta línea horizontal que nos comenta Antonio, nos lleva más en todo lo que es la fotografía. ¿Tenemos profundidad? Prácticamente no. Solo sabemos por las sombras estas fuertes que hay, ¿no? Una pequeña profundidad entre los espacios. ¿Es una fotografía realista? Sí. ¿Es una fotografía plana? Sí. Yo creo que es lo que quería hacer Antonio, quería hacer esta foto, ¿no? Era una cosa plana. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, pues, vemos que es un río, ¿vale? Porque tenemos unos reflejos y casi que tenemos una imagen, al ser un reflejo, lo que tenemos arriba, pues reflejado abajo. ¿Tenemos algún elemento vertical? No. Pues, tenemos algunas líneas que es, bueno, como elemento vertical podríamos hablar de, sí, lo tenemos. Podríamos hablar de este, ¿no? Es el que más fuerza nos puede dar. Por ejemplo, esta nos da unas cuestiones de líneas oblicuas, ¿no? Si es esta, nos pones en línea oblicua, esta nos pones en línea oblicua, ¿no? Con una distorsión, ¿no? Incluso este y este en la línea oblicua. Vemos que hay una línea horizontal dominante, vemos que hay una línea vertical dominante, con lo cual, inclusive, si ya hay también unas líneas oblicuas, sabemos que es una fotografía realista. Solamente por el hecho de decir cómo están, o sea, decir las líneas dominantes, si hay horizontal y vertical, si no lo hay, o si hay horizontal, vertical y oblicuo, sabremos ya interpretar. Si alguien nos dijera, oye, pues esta foto no tiene línea dominante, ni vertical, ni horizontal, no las tiene. Pues ya podemos pensar que es una textura, es un abstracto, es una fotografía sin ver la foto. Si dicen, oye, pues voy a hacer una línea o vertical o horizontal. Podría ser cerca de un icono,
no se entendería muy bien la forma, nos tendríamos que pensar ver qué puede ser, no lo tendríamos tan claro. Nos haría pensar un poco más en lo que estamos viendo para comprenderlo. Tenemos una línea horizontal y una línea vertical dominantes claras. Es una foto realista de imagen plana. Tenemos unas líneas oblicuas compartidas con la línea vertical y con la línea horizontal dominantes. Pues sabemos que tiene profundidad. O sea, lo que hacemos de zona de definición es amplio y por eso nos da más información. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Vale. Pues bueno, esto es que parece que es muy simple, pero que si poco a poco lo vamos asimilando en lo que es el encuadre, o incluso cuando hacemos la composición, cuando hacemos una vez en edición, podemos, mira, vamos a hacer, voy a ponerlo en un ejercicio. Qué bonita está. A ver, esto, a ver si me lo definís vosotros. ¿Tendría una línea horizontal dominante? Yo no la veo. Hombre, ¿Alguien Bueno, la de el horizonte con la isla, bueno, pero muy poco dominante. No. ¿Sí? ¿Alguien está conforme con Antonio? Sí, es una diagonal. La isla, un poquito, los barcos que se ven por ahí. Ah, pues, lo que vemos es que en principio no se percibe muy bien. Quizá, no sé, Muy flojo. es posible que no se edite bien la foto ni que se haga. A ver, pero sí es cierto que esta línea por aquí es una línea de horizonte. Y Antonio lo estaba viendo. ¿Vale? ¿Tenemos alguna línea dominante vertical? Está el pájaro Más alto. más alto, Vale. hacia la izquierda. ¿Estamos así? ¿Estamos conformes? Ahí, eso. Vale. Sí. Estaría aquí, sería este. ¿Vale? ¿Tendríamos alguna línea en diagonal? Sí. Sí, De los pájaros. Sí. Los pájaros. Pero La las que grietas. forma el vuelo este de los pájaros, Ok. el ¿Vale? conjunto, sí. Más o menos podríamos tener esto, ¿no? Sí, un poco así, sí, sí. Más o menos la altura, ¿no? Aquí también se puede agrupar, donde nosotros nos detendríamos más a la hora de la lectura. Fijaros que simplemente es línea vertical dominante, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que vemos? Un grupo de 3, ¿vale? Por diagonal, lectura. Es posible que aquí podríamos en línea, como es tan sutil, es difícil de ver esta línea horizontal, dominante, pero sí existe. La tenemos un poco invisible. Volveríamos aquí a ver este grupo, estos dos, con esta cosa, que es una roquita, lo que fuera que hay allí, agrupados. Veríamos Este que otro. también agrupado, ¿vale? Al final nos entenderíamos un poco en qué es esto, de este agrupamiento de aquí.
No, tampoco lo tenemos claro, porque las formas están, casi son más bien puntuales, no sabemos. Nos imaginamos que son pájaros, pero igual podría ser una roca, no sé, un pez, no sé, ¿no? Aquí intentaríamos ver este barco. Y una vez que ya estuviéramos, intentaremos ver qué es lo que pasa con la isla. Y al final nos seguiremos en la foto. Bien por aquí o bien por aquí nos seguiremos en la foto. Aquí está también cerca de que nos vayamos. Con lo cual, a lo mejor, si estuviera un poco más alejado del borde, esta funcionaría un pelín mejor. Nos llevaría hasta la función de anclaje, la punta de anclaje, y lo que haría eso es no salirnos, ¿no? Si esto hubiéramos tenido, pues, lo que comentaba Benito Ruiz, que es el que si tuviéramos un punto de anclaje, sería este cuadrado, si este pájaro, el ala de este pájaro estuviera tocando por aquí, pues igual funcionaría un poquito, no nos iríamos a lo mejor tan rápido y nos entenderíamos un poco más en las otras partes de la foto, ¿no? Porque a lo mejor lo que hacemos es ver esto, y ya nos vamos. Y a lo mejor lo que queríamos es entretenernos un poco más. El fotógrafo dice, oye, pero aquí existe una isla, que existe un barco, ¿te has dado cuenta? Bueno, pues quizá por no hacer este punto de anclaje, pues nos vamos de lado. Nos podemos ir de la foto. ¿Eh? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Vale. ¿Tenéis fotos para comentarlas? Yo sí tengo una que colgué ahora, solo que es compleja desde el punto de vista de que hay muchas líneas. Bueno, La colgué ahora en el... La colgué de ahora las en el bambas, ¿no? Fotos. Una de zapatos, ¿Eh? la acabo de ver. Sí, eso es. Sí, Es sí. compleja desde ese punto de vista y por eso me gustaría que analizaras, a ver, porque es que es compleja para mí montarla y en Google Fotos. Está en Google. voy a mirar. No en WhatsApp, en Google Fotos. Estaba. Tienes que ir a fotos de Google. Sí, pero lo que no tengo es la... se podría mirar. Te la cuelgo yo si quieres ahí. Sí, si me lo pones, Fenomenal. el No enlace hay problema ninguno. Ahora mismo te la cuelgo. Sí. Aquí estamos. Ok, ya está. Ya te la acabo de enviar. me vas a enviar. ¿Son estas? Sí, esta. Esta del zapato, Esta. ¿no? Exacto, por las líneas. Bueno, y también una foto chula. Claro. No sé. Lectura que podemos tener. Sí. ¿Cuál es? Punto vertical, punto horizontal, las diagonales, las líneas. Claro, prácticamente cuál es el punto vertical. Es aquí. Ya estoy aquí, Sí. no tengo para poder hacerlo. Sería, no sé si es la lupa o la... ¿Veis algo? Si estoy marcando algo. Sí, veo que pasas el cursor. Sí, Vale. Bueno. Pues, digamos, esta sería el punto más, la línea vertical más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la línea horizontal más fuerte? Aquí también podríamos decir, podría ser La sombra esta. de aquí, La sombra o y también la sombra de los zapatos que hace por aquí. ¿Sí? También podemos pensar que todo esto, ¿qué información nos da? Ninguna. Todo este fondo es una textura en el fondo, ¿no? Es una cosa repetitiva. Sí. ¿Vale?
Con lo cual, información que nos puede dar poca. ¿Qué nos da información? Los zapatos. ¿Vale? Por eso, cuando leemos, como prácticamente no tiene información, aparte de esta línea diagonal que sí nos puede provocar que nos quedemos por aquí sujetos, ¿vale? Podemos hacer chi, pau, y largarnos fuera, o venir por aquí, pum, y largarnos fuera, ¿no? Es como que crea una barrera visual esta marca tan pronunciada, ¿no? Sí, era el concepto de enmarcarla, pero claro, ahora no veo claro si está si bien, hecho ¿no? bien en enmarcar o no. No, a ver, está bien, ¿no? No, sí, está genial. O sea, yo entiendo que mm, eh, no llega a estar, es una cuestión ambigua, ¿no? Porque a lo mejor si los zapatos si estuvieran aquí, pues diríamos, pues está enmarcado, pues porque la sombra y tal nos hace esto de marco. En el fondo es un marco, no marco, o es una estructura que dice, bueno, pues está así, así y así, de tal forma con esta zona más oscura que nos hace valorar un poco más lo que hay dentro. Como no hay información, ¿a dónde llegamos? A donde hay información, que son los zapatos. ¿Los has alejado lo suficiente? Sí. Yo creo que sí, se puede incluso poner un poquito, haber puesto un pelín más de margen. Yo creo que quizás habría que haber separado un poco más porque la sombra se más. prolonga hasta el fondo. Ahí. Sí, digamos que aquí, pues, pues prácticamente el cuadrado que formaríamos con este ángulo, pues podríamos llevarlo a un poco más hacia atrás. Creo que este zapato, o sea, aquí está cerca, con esa prolongación de la sombra, cerca de que nos vamos de la foto. Pero bien, pues no, estéticamente está bien, es llamativa, se concentra, quizá también esto de aquí, este objeto de Sí, aquí, también, chiclete este que había. eso se me va un poquito porque está como fuera de lo que es la textura, es una textura diferente y me llama la atención, ¿no? Me llama la atención. Si esta no estuviera, pues no me movería prácticamente del cordón, me volvería otra vez a mi copa y me puse mis zapatos. Pero vamos, la idea está muy bien, está muy bien una foto llamativa, que te quedas con ella. ¿Vale? Vale. Un fotógrafo. A mí me molestan las líneas de arriba. Es Que el encuadre superior, no sé, no le acabo de ver la gracia. Bueno, y el cuadro de abajo, la sombra esa que hace el cuadro de abajo, bueno, a lo mejor para dirigir un poco hacia allí, ¿no? Pero yo creo que muy bonita la textura, muy bonitos los zapatos, bueno, bonitos, muy llamativos, pero lo otro como que, no sé. Pero bueno, a gustos, Es complejo. A mí me ha parecido complejo cuando la he estado editando. Entiendo que Antonio lo que ha querido, me ha explicado como muy bien, lo que ha querido es intentar enmarcar los zapatos, ¿no? Lo único que a mí me perturba un poco es esta dificultad que hay de aquí a aquí, que es como muy contrastado, muy contrastado. Sí, bueno, me hace una especie de barrera visual esto, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que esto fuera más oscuro, o que quedase más tamizado esta zona, no lo sé, habría que probar, ¿no? Y que por ejemplo, esta sombra ha quedado un poco tamizada, de tal forma que no me hace una lectura, no me hace tener una lectura de enmarcado como tal. Entonces, ¿qué es mejor, más clara o más oscura? Yo para mí esto lo intentaría ¿Oscurecer? lo más que pudiera, o intentar poner este negro prácticamente como intentar a ver con este gris cómo funcionaría. O sea,
a la altura de este término, o sea, en lugar de ser tan negro, un poquito más claro, ¿no? Y Y esta sombra para mí más esta clara o más sombra oscura. ha llegado demasiado aquí al zapato, o bien intento aclarar un poco, o hubiera intentado con una cierta iluminación haber dejado la sombra más hacia aquí, ¿no? Más, Retirarla más. más Vale. exactamente, acortarla de este, o intentar a ver si se alarga más, ver cómo resultaría. Pero Vale. el marco que nos hace, ojo, el marco en realidad que nos hace, si yo lo alargo más, el marco que nos hace sería esto, y se me quedaría aquí, Claro. y que me quedarían marcados los zapatos, lógicamente. Y quiero hacer un marco como tal. Esto de aquí me interrumpe bastante si yo esto lo pongo, si esto lo aclaro bastante más, ¿vale? Y se me queda más cercano a este Sí, sí. color. ¿Vale? Porque sería entonces un marco que sería así. ¿Vale? Que también se podía oscurecer un poco más esta zona, intentar oscurecer en la medida de lo posible, como aquí no nos interesa, no hay información como tal, pues, es un plano, pues sí, que está como una especie de analiza, pero aunque no pueda tener algún interés de tipo físico. Ojo, que si tú crees que es conveniente que esté, ahí tiene que estar. O sea, no, lo único que puede perturbar un poco la lectura de esto. Y otra cuestión es ver si cortando, por ejemplo, los zapatos, sin necesidad de marcarlos, a ver cómo hubiera quedado. O sea, dejando un poquitín más de espacio en el margen A este derecho lado. y, Sí, lo había. y cortar, por ejemplo, pues que tener una línea dominante que fuera esta, ¿no? A mí, de todas formas, me parece preciosa. O sea, no, exceptuando esto, estoy un poco de aquí, la encuentro un poco oscura. Vale, bien, muy bien. Vale, la recompondré. Y claro, y eso es lo que tú también sientes. O sea, que aquí la composición, aquí eso, hostia, pero es que acerco más, acerco menos, ¿no? Eso no tiene la mayor importancia en el fondo, ¿no? Lo que sí tenemos que comprender es, por ejemplo, si está muy cerca de un borde, por lógica, nosotros se nos va a ir la vista fuera de la fotografía. Eso lo tenemos que tener claro. Si existe una línea muy dominante, se nos va a ir fuera de la fotografía. Por ejemplo, si yo hago una lectura, llego aquí, veo esta dirección, corro con esta línea, ya me voy fuera. Tengo que replantearme otra vez, reencuadrar, a ver dónde están estos zapatos. ¿Sí? Bien. O sea, quizás mejor eliminar la parte esta de encuadre en negro. Quiero decir, desde el punto de vista quedaría más claro la foto. Es decir, se podría intentar trabajar un poco más, ver cómo quedaría esto mismo, toda esta parte oscurecida y más, o sea, con una textura en gris, esta zona, y dejando en blancos como tienen los zapatos, que están preciosos, y sería como un contraste, ¿sí? Y posiblemente esto sí que lo cambiaría a un virado más negro. No negro, es que no sé, tan negro, prácticamente. Vale, pues gracias. Y esto sí, esto lo quitaría. Vale. Abelardo, muchas gracias. Yo tengo que marcharme. Vale, yo también. Bueno, Gracias por la clase, ¿eh? vale. Oye, no sé si quedaron aquellos ejercicios pendientes de planos abiertos, de picado y contrapicado, en fin, no sé. Ahí quedó, no sé si Maribel, ¿sí? ¿Se oye? Sí, bueno, colgamos ahí unas cuantas fotos, yo, Ana, y no hemos hablado de ellas, pero bueno, no pasa nada ya, En el propio... porque hoy ya es un poco tarde, pues otro día que... No están aquí, Abelardo, no están aquí. No, estarán en el WhatsApp, me imagino que lo habéis... Es que no sé por qué se me ha... No, en el No, de en el encuadre. álbum.
En el En el álbum álbum. cuadre, sí, en el álbum. Que se ha generado. ¿De Y acuerdo? ahora Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Lo dejamos Interesante. aquí y si hay alguna cosa más que aclarar, pues oye, sobre este tema, pues ya me lo preguntáis en otra ocasión. ¿Ok? Muy Vale. bien. Ok, Vale. gracias. Vale, gracias, Gracias. Leonardo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Buenas noches. adiós a Buenas todos. noches. Venga. Buenas noches.